Cerca de las costas francesas, en el Canal de la Mancha, se encuentra la pequeña isla de Jersey. En esta isla, el 5 de mayo de 1983, un día ordinario y soleado de primavera, nació Henry, el cuarto hijo de Colin Cavill, un marino, y su esposa Marianne. Sus hermanos mayores, Nick, Pierce y Simon, eran mucho mayores que él, por lo que Henry prefería pasar la mayor parte del tiempo con su madre en lugar de con ellos. En 1986, la familia dio la bienvenida a un nuevo bebé, al que llamaron Chuck, y Henry, de 3 años, se convirtió inmediatamente en su protector y mejor amigo. Los hermanos crecieron en un entorno de estricta disciplina. Aunque su padre dejó la marina para convertirse en corredor de bolsa, la disciplina militar y los ejercicios rigurosos dejaron una huella en los hijos. Los hermanos mayores se preparaban para la escuela militar y esperaban que los más jóvenes siguieran sus pasos. Sin embargo, para sorpresa de sus padres, Henry se unió a un club de teatro tan pronto como empezó la escuela, y durante los siguientes 6 años no pensó en otra cosa que no fuera el escenario. Sin embargo, la vida tranquila en la isla y las pocas obras de teatro se volvieron aburridas, y Henry convenció a sus padres de enviarlo a un internado en Stowe. Al principio todo fue muy difícil para Henry. Él se mudó justo a mitad del año escolar, así que sus compañeros adolescentes no le dieron una muy buena acogida, ya que fue víctima de la típica crueldad adolescente. Sus compañeros le hacían críticas y burlas por su aspecto físico, irónicamente. Lo llamaban el rechoncho Henry. Dada la inseguridad que todo esto producía en Henry, lo llevó a que se suscribiera a todos los equipos de deportes que había en el colegio. Así que practicaba rugby, hockey sobre césped y cricket. Él menciona que hizo esto no solamente para sobrevivir, sino también para comenzar a ganarse algo de respeto. Así que se esforzó demasiado para destacar, al grado de que todos esos compañeros comenzaron a admirarlo. Él reconoce que a partir de eso todo cambió. El destino del joven de 16 años cambió drásticamente debido a una reunión inesperada. En la primavera del 2000, el equipo de filmación de Proof of Life visitó la escuela de Stowe. La escena se rodó en el campo de fútbol y utilizaron a estudiantes de último año como extras, incluyendo a Cavill. Se llevaron a cabo audiciones para él y sus compañeros de clase para el papel del hijo de Russell Crowe, pero Henry no tuvo suerte. Irónicamente, según el guión, el chico que obtuvo el papel, Merlin Hambury Tennyson, fue llamado Henry, y aunque es apenas notable, el debut cinematográfico de Cavill estaba ocurriendo en el fondo. Entre escenas, Russell quedó impresionado por el más valiente de los chicos, que reunió el coraje y se acercó a la estrella. En lugar de pedir un autógrafo, Henry le preguntó a Crowe ¿qué se siente ser actor? A lo que Russell respondió: paga bien, pero te tratan como mi... Sin embargo, ese no fue el final de la historia. Unos días después, Henry recibió un paquete. En una entrevista para BBC América, Russell Crowe comentó que después de filmar la película envió un regalo tanto al chico que se desempeñó como su hijo en la película, y se acordó de Henry. En el regalo que le envió le puso una nota en donde decía: Journey of 1,000 miles begins with a single step. un incidente divertido y una reunión cordial, nada más. Pero 20 años después, la nota resultaría profética, cuando, en otro set a 1000 millas de Stowe, Henry interpretaría al hijo de Russell después de todo. I am your father, Cal. Pero para llegar ahí, el joven tendría que dar más de un paso. Un año después de conocer a Russell, la escuela de Henry fue visitada nuevamente por cineastas. Esta vez, los creadores de El Conde de Montecristo realizaron audiciones abiertas entre los estudiantes de último año para el papel del apuesto Albert Mondego. El director del casting se encariñó bastante con Henry, pero le preocupaba que tenía demasiado sobrepeso. Sin embargo, él, intuyendo que se le presentaba una oportunidad real, aceptó el reto. Según el contrato, él tenía que bajar 20 libras en tan solo 2 meses. Y así sucedió. Gracias al ejercicio, Cavill obtuvo su primer papel en una película. La adaptación cinematográfica de la novela de Alexander Dumas no solo le dio a Henry su debut, sino también experiencia de trabajo con los mejores actores de la profesión. Your father will be proud of you.
el director Kevin Reynolds era famoso gracias a Robin Hood y Waterworld, y en el set Cavill actuó junto a Jim Caviezel, Guy Pearce y Luis Guzmán. Esta experiencia allanó el camino para docenas de audiciones y se dispuso a conquistarlas todas. El estreno de Montecristo se retrasó un año. El director consideraba que el césped en la escena final era demasiado amarillo y deseaba retrasar la filmación hasta la próxima primavera. Por lo tanto, para cuando se estrenó su primera película, Henry ya había sido filmado en otra película. Wanted to see me? El thriller criminal Laguna marcó el debut de Henry en un papel principal y su coprotagonista fue Emmanuelle Signer, la esposa de Roman Polanski. La actriz quedó sorprendida por la timidez del joven de 18 años durante las escenas íntimas y tuvo que darle unas cuantas bebidas para que se relajara. Además de Signer, el elenco incluía a la estrella del Padrino 3, Joe Mantegna, y al cantante Charles Aznavour. Desafortunadamente, el elenco no pudo salvar la película y el proyecto subestimado no le trajo al joven actor ningún dividendo. Pero Henry no se rindió y 6 meses después se dirigió a California. El 23 de enero del 2002, en el Teatro El Capitán, El Conde de Montecristo tuvo su estreno. En los siguientes 2 meses, la película recaudó $75 millones en la taquilla y recibió excelentes críticas, que también contenían algunas frases elogiosas sobre el encantador Albert Mondego. El éxito obligó al joven a elegir entre la tradición militar de su familia y la industria del cine, pero su madre vino en su rescate. Su madre Marianne animó a Henry a que siguiera su carrera de actor y que se olvidara para siempre de la carrera militar. El obediente hijo se dedicó a las audiciones y durante los próximos 2 años ganó la victoria 5 veces. Y aunque por supuesto sus proyectos no se comparaban nada con su debut, él se los tomaba demasiado en serio. Right place, right time, right face. That's what it all down to. I just got really lucky. Ya fuesen cameos en series como la de Detectives, de Inspector Langley Mysteries Sorry, I didn't catch your name. y Midsomer Murders, You wanna get yourself killed? o las fugaces apariciones en los dramas Goodbye Mr. Chips Chips? Oh, I see. y I Captured the Castle. And the bluebells are red. Para diciembre del 2003, el actor había ampliado su filmografía, pero no había suficientes oportunidades en Gran Bretaña, y actuar en pequeños papeles en dramas criminales o películas de televisión promedio no estaba ayudando a su carrera. La gloria de esa época fue el papel en la 8ª entrega de Hellraiser, donde Cavill interpretó a un adicto a los videojuegos. Curiosamente, en la vida real, el actor también pasaba todo su tiempo libre jugando a un juego, World of Warcraft. Mientras tanto, Cavill buscaba roles en la 4ª parte de la saga de Harry Potter, pero Robert Pattinson fue elegido en su lugar. Henry también perdió ante Pattinson en Crepúsculo. La película estaba en desarrollo en 2004 y la autora del libro, Stephanie Meyer, admitió que cuando describía a Edward Cullen tenía a Cavill en mente, pero para cuando comenzaron las audiciones, él ya era mayor y los productores convencieron a Meyer de elegir a un actor más joven. En las siguientes audiciones, Henry también fue rechazado debido a su edad. Durante mucho tiempo, fue considerado el principal candidato para interpretar al próximo James Bond, pero lo encontraron demasiado joven y eligieron al más maduro Daniel Craig. Un año de fracasos y audiciones infructuosas. Para romper la cadena de mala suerte, Cavill se fue a Hollywood, donde le dieron la oportunidad de interpretar a Batman en la nueva película de Christopher Nolan. Pero incluso antes de que Christian Bale llegara al proyecto, fue reemplazado por Cillian Murphy. Bueno, no podía interpretar a Bruce Wayne, así que decidió probar el papel de Clark Kent. Warner Brothers había estado preparando una nueva película de Superman durante varios años. J.J. Abrams escribió el guión, y la silla del director fue ocupada por Brett Ratner, quien había imaginado a Henry interpretando el papel principal. El contrato estaba casi redactado, pero el estudio rechazó esa versión del proyecto, principalmente porque el presupuesto era de $250 millones. Ratner fue reemplazado por Bryan Singer de X-Men, quien propuso un nuevo guión y trajo un elenco diferente.
Así fue como, en más de 2 años, Henry perdió 5 roles diferentes. Y sus fracasos no pasaron desapercibidos. A finales del 2005, la revista Empire nombró a Cavill como el actor más desafortunado de Hollywood. On stage, I was like, if this next movie doesn't do well, then I'm out. Pero Henry no se rindió, y el director que le dio su primer trabajo vino en su rescate. Kevin Reynolds decidió nuevamente adaptar una historia legendaria para la pantalla. La aventura dramática Tristana y Isolda reunió a una miríada de actores talentosos. Henry compartió la pantalla con James Franco, Mark Strong y Rufus Sewell. A pesar de que la película estaba condenada y contribuyó a la caída del estudio Franchise Pictures, así como al declive de la carrera de Reynolds, para Henry fue el fin de una pausa de 2 años. Ese mismo año, el actor llamó la atención de Randall Kleiser, conocido por Vaselina y La Laguna Azul. Kleiser le ofreció a Henry uno de los papeles principales en una nueva versión del cuento de Caperucita Roja. Nice, lighthearted, relaxed, fun movie. Sin embargo, el público no recibió bien a la abuela Yogi, el lobo tacaño y a la niña con botas rojas, por lo que la película de bajo presupuesto fracasó y recibió docenas de críticas mordaces. Really? Why is that? En 2006, cuando Henry fue invitado a audicionar para la serie de televisión histórica The Tudors, que cuenta la historia del reinado de Enrique VIII, el actor esperaba otro cameo menor, pero impresionó tanto a los creadores que le ofrecieron el papel del duque Charles Brandon, un mujeriego, confidente del rey y un personaje clave en la trama, así que, después de 6 años de vagar, había llegado su momento de brillar. El elenco estaba lleno de muchos nuevos talentosos y además de Cavill estaban Jonathan Rhys-Meyers, Natalie Dormer y Annabelle Wallis. También había varios colegas experimentados en el set, desde Sam Neill hasta el legendario Max von Sydow y Peter O'Toole. Es difícil imaginar una mejor escuela de actuación. Y aunque en la primera temporada Henry fue recordado por las audiencias por sus escenas íntimas apasionadas, en la segunda temporada hubo mucho menos de esos momentos. El actor pudo desarrollar su personaje de tal manera que los espectadores comenzaron a amarlo por otras cualidades. Pero, al principio, parecía que cuanto más se quitaba la ropa en pantalla, más popular se volvía la serie. La excesiva sensualidad fue la principal falta según los críticos. The Tudors recibió reacciones mixtas. Las altas calificaciones fueron contrarrestadas por críticas humillantes. A pesar de esto, la primera temporada fue nominada a un Globo de Oro por Mejor Drama de Televisión. The Tudors se extendió a 3 temporadas y terminó en el 2010, con Henry y Jonathan siendo los únicos actores que aparecieron en todos los episodios. Pero volvamos 3 años atrás, cuando la BBC lanzó el primer episodio y permitió que Henry tuviera algo de luz. La serie se mostró en docenas de países y el actor finalmente comenzó a recibir invitaciones a audiciones que eran más que meras esperanzas. Sin embargo, trabajar en un gran proyecto de televisión ocupaba mucho tiempo y en 3 años Cavill solo pudo encajar 3 películas más. La primera en llegar a la pantalla fue el drama de fantasía Stardust, del director debutante Matthew Vaughn, quien ya había ganado algo de fama por su trabajo con Guy Ritchie y por su propia película Layer Cake. El egoísta y rubio Humphrey le permitió mostrar su potencial cómico. En cuanto a los fans de Cavill, recuerdan Stardust como la primera premiere a la que asistió en compañía de alguien que no era su madre. Esa fue el comienzo de la primera relación seria de su vida. Su novia era la maquilladora Susie Redmond, a quien había conocido en el set de The Tudors. En 2008, durante un descanso de la serie de televisión, Cavill fue a los Estados Unidos donde fue elegido para otro papel menor. Esta vez, interpretó a un encantador británico llamado Randy en la comedia de Woody Allen, Whatever Works. Randy. Randy Lee James. Sus compañeros de reparto fueron Evan Rachel Wood, You're a really good actor. That's right. Patricia Clarkson, Conleth Hill y por supuesto el hilarante Larry David. What's this? Ese mismo año, Henry fue seleccionado como el protagonista en la película de terror Blood Creek. Ruinas, agentes de Hitler,
cientos de galones de sangre falsa y monstruos ridículos. Suena como el resumen de una típica película de serie B. Sin embargo, Cavill no se sintió atraído por el guión, sino por el director. Joel Schumacher era conocido maestro de los thrillers criminales. Falling Down, A Time to Kill y Phone Booth ganaron los corazones de millones de espectadores, y sus exitosas incursiones en otros géneros como El fantasma de la ópera dieron a Henry confianza en este proyecto. Además de Henry, las habilidades y el nombre del director atrajeron a Dominic Purcell y Michael Fassbender. You have no idea what you've started. Desafortunadamente, la primera reacción al guión resultó ser correcta. Blood Creek resultó ser, a final de cuentas, un slasher destinado a fracasar. Su beneficio de apenas $250,000 solamente alcanzó para pagar las decoraciones del set. El resultado cobró a Schumacher su carrera. En cuanto a los actores principales, prefieren olvidar esa terrible experiencia. Otro fracaso más en la carrera de Henry Cavill. Mientras trabajaba en la última temporada de The Tudors, Henry fue a otra audición. Esta vez obtuvo el papel principal en la acción fantasía Immortal. A pesar de que físicamente Cavill no encajaba en el papel, fue confirmado incluso antes de que el guión estuviera terminado. Esta historia de la Grecia antigua requería que los actores se parecieran tanto a las esculturas de esa era como a los héroes en las pinturas del Renacimiento. El director Tarsem Singh es conocido por su lenguaje visual único, y su película anterior, The Fall, fue calificada por los críticos como la película más hermosa de la historia. Esta vez, Tarsem iba a crear una película que emularía los lienzos de las artistas de ilustración. Fue él quien insistió en elegir a Cavill, quien tuvo que someterse a 6 meses de entrenamiento físico. Henry comenzó a entrenar con un equipo de especialistas incluso antes de que se aprobara el presupuesto para ellos. We just trained and trained and trained and trained and trained and trained and trained. It was 8 hours a day in the gym, 5 days a week. I mean, it's a crazy amount of training that we did. Después de esperar a los inversores durante 6 meses, los creadores pagaron el programa y, para su sorpresa, encontraron que el actor ya estaba listo para filmar. Henry transformó su cuerpo hasta que fue irreconocible y bajó su porcentaje de grasa corporal al 6%, que mantuvo durante toda la filmación. Más tarde, su compañero de set Mike Rourke recordaría que el chico no subía al set hasta que había hecho 2000 flexiones. Además de Rourke, quien obtuvo el papel de Ray Hyperion, también fueron elegidos Luke Evans, Frida Pinto y John Hurt. Odysseys were meant for the young and expectant, not for a worn-out old goat like me. Los desafíos del actor no se delimitaron solamente a pasar horas en el gimnasio, ya que cada día estaba cubierto con una capa enorme de maquillaje. Pero a diferencia de sus colegas, se decidió a no tener una definición muscular demasiado prominente como la de sus demás compañeros. Él sencillamente quería que la pantalla reflejara la realidad. Además, tuvo que deshacerse de todo el vello de su cuerpo. Como era de esperar, el aspecto visual de Immortals impresionó tanto a los espectadores como a los críticos. Las ganancias de taquilla no se vieron afectadas ni siquiera por la calificación R, que la película recibió debido a la extrema sensualidad. 3, 2, 1, action. Henry coronó su éxito en The Tudors con su aparición exitosa en la gran pantalla. Su rostro estaba en los pósters de los teatros de todo el mundo y finalmente tuvo su verdadera oportunidad. Beautiful. It's different and definitely worthwhile. Justo después de terminar de filmar la película de acción mitológica, Henry obtuvo el papel principal en el thriller de aventuras The Cold Light of Day, donde actuó junto a Bruce Willis y Sigourney Weaver. Well, this is going to be a nerve-wracking conversation. Curiosamente, en su primera reunión, el director Mabrouk El-Merchi quedó impresionado por el cuerpo del actor, pero no le elogió a Cavill por ello. El director explicó que su personaje era un tipo normal y que el actor tendría que perder algo de músculo. Los siguientes 2 meses fueron el tipo de entrenamiento que los actores solo pueden soñar, sin ejercicios combinado con un atracón de comida. Luego fueron 8 semanas de filmación en España, donde Henry tuvo que correr, saltar, caer y nadar. Es probable que por eso en la pantalla siguiera estando tan marcado como siempre.
La película se estrenó el 6 de abril del 2012 y al día siguiente, The Cold Light of Day, fue bautizada como una iniciación fallida de la película The Bourne. Los críticos no le dieron oportunidad a la película y fueron demasiado mordaces. Así que todas las personas que estaban conectadas a la película fueron humilladas. Con un beneficio de tan solo 16 millones fue un gran fracaso comercial. Y aquí viene Henry Cavill a enfrentar un fracaso más. My company is officially bankrupt. Mientras tanto, en otro continente, Christopher Nolan y David Goyer estaban preparando un nuevo proyecto para Warner Brothers, un guión para el próximo reinicio de la historia del superhéroe más amado de América. La silla del director fue asignada a Zack Snyder, quien había ganado fama gracias a la película de acción 300. Nolan y Goyer proporcionaron el texto y asumieron el papel de consultores artísticos. Brandon Routh realmente quería repetir su papel como Clark Kent, pero el director se negó porque quería romper todos los lazos con las películas anteriores. Las únicas cosas que quedaron fueron las notas de los directores de casting. Así fue como Amy Adams y Henry fueron invitados. La actriz también había audicionado en 2004 cuando el proyecto se convirtió en Superman Returns y estaba en la cima de la lista de candidatos incluso entonces. Pero solo Snyder finalmente permitió que la actriz interpretara a Lois Lane. Snyder también aprobó a Cavill, quien tuvo que audicionar de una manera inusual, leyendo líneas mientras usaba una réplica del traje original de Superman de los años 60, que en nuestra época evoca, en el peor de los casos, risas y en el mejor, una sonrisa. El actor pudo leer la escena de tal manera que se le tomó en serio. Para la película en sí, Zack quería modernizar el traje del superhéroe. El director revisó más de 1000 dibujos, pero no pudo encontrar la ropa interior que le gustaba, y por primera vez eliminó completamente la clásica prenda interior de Superman. It's remarkably comfortable for what it is, and a little hot at points, but great, functional. You can move in it. It looks good. Snyder también tuvo que incluir algunas escenas sin camiseta para mostrar a los espectadores que los músculos de Cavill bajo el traje eran reales y no efectos especiales. Sí, Henry superó todas las expectativas más audaces, especialmente considerando que se negó a usar esteroides y eligió construir su masa muscular de manera natural. Zack lo hizo entrenar en el famoso Gym Jones, donde había entrenado a sus 300 espartanos. Cavill pasó 4 meses entrenando 2 horas al día, bebiendo 5 batidos de proteína cada 24 horas y haciendo cardio para quemar grasa. El resultado sorprendió incluso al propio actor, quien no esperaba verse tan grande en la pantalla. Su logro impresionó incluso a los críticos, que no suelen prestar atención a transformaciones como esa. Y después de filmar la escena en la que sale del agua, como recompensa por todo su arduo trabajo, Snyder le dio a Henry una porción de pizza y algo de helado. El evento principal durante la filmación fue conocer a Russell Crowe. El actor no reconoció a Henry al principio, pero cuando recordó su primera reunión, se sorprendió de que el joven hubiera tomado las palabras de su tarjeta tan en serio. Cavill tuvo la suerte de encontrarse en medio de un impresionante elenco de actores. Además de la mencionada Amy Adams y Russell Crowe, se unieron Kevin Costner, Diane Lane, Lawrence Fishburne y Michael Shannon. Mientras filmaban, la prensa no pudo evitar discutir. Los fanáticos de Superman estaban indignados por la elección de un actor británico para el principal superhéroe de los Estados Unidos, pero los fanáticos de Cavill argumentaron que Christian Bale se había convertido en el primer Batman hace 8 años, quien también era de ultramar. Cuando la película salió, todas las discusiones cesaron. La película superó todas las expectativas en la taquilla y fue bien recibida por los críticos, mientras que Warner Brothers firmó un contrato con Henry para 4 películas más. Por cierto, el estreno del Hombre de Acero fue en junio del 2013, justo a tiempo del 75 aniversario de la aparición de los primeros cómics de Superman. Una semana antes de caminar por la alfombra roja, Cavill fue filmado en el popular programa infantil estadounidense Sesame Street, donde junto con los 3 cerditos y el lobo explicó de manera encantadora a los niños el significado de la palabra respeto. And we're here to tell you all about the word respect. 2013 también fue memorable por su romance con Gina Carano, una luchadora profesional de MMA.
La pareja pasó un poco más de un año juntos y se separaron pacíficamente, aunque Gina le dio un cachorro de Akita al actor a quien llamó Kal-El, el nombre kryptoniano de Superman. El perro se convirtió en su fiel compañero en el set, fotos, redes sociales e incluso entrevistas. He drags a lot of attention away from me, which is excellent. He always has the unconditional love as soon as you walk in the door. Aunque volar es una de las grandes habilidades de Superman, en la vida real a Henry Cavill le cuesta bastante trabajo, le da pánico. Así que necesita un perro de compañía para que lo ayude a reducir los niveles de estrés cuando vuela. El perro de raza Akita siempre lleva puesto un chaleco de servicio, ya que es un perro acompañante. En 2015 Henry reveló la explicación para ese chaleco. Dice que llevar a su perro con él le hace el viaje muchísimo más fácil debido a los niveles de estrés y ansiedad que le produce volar. En 2014, Henry tuvo la oportunidad de trabajar con Guy Ritchie. It's just as much fun as it looks. El actor fue invitado a audicionar para el papel del agente de campo ruso Ilya Kuryakin en el remake de The Man from UNCLE, la popular serie de televisión británica de los años 60. Al director le gustó, pero cuando Ritchie vio la audición de Armie Hammer, lo eligió de inmediato. Curiosamente, 2 años antes había pasado lo mismo a la inversa. Zack Snyder primero tuvo en la mira a Armie para el papel de Superman, hasta que vio a Cavill. Parecía que era el final, pero 2 meses después, Tom Cruise dejó el proyecto y Guy Ritchie le ofreció el papel de Napoleón Solo a Henry, quien inmediatamente aceptó, aunque puso una condición: sin desnudos. El director aceptó sus términos y le permitió explorar su talento al máximo. La competencia entre los contendientes por el papel principal fuera de cámara solo agregó una increíble química a sus escenas conjuntas. Para todo el elenco de actores, el principal obstáculo en el desarrollo del personaje fueron los acentos. Henry era inglés interpretando a un estadounidense, Armie era estadounidense interpretando a un ruso, Alicia Vikander era sueca interpretando a una alemana y Elizabeth Debicki era australiana interpretando a una típica británica. Los trajes de Napoleón Solo merecen una mención especial. Henry creía que había podido interpretar el papel solo gracias a los increíbles atuendos. Los trajes eran históricamente precisos, cosidos con las mejores telas por el mejor sastre de Gran Bretaña, Timothy Everest, quien crea looks para las franquicias de James Bond y Misión Imposible. La competencia entre Henry y Armie no se limitó a sus personajes. Los actores constantemente competían en sus habilidades y trataban de hacer todas sus propias acrobacias. Incluso por una simple mantelería, Cavill tomó lecciones del popular ilusionista Matt Ricardo. Sin embargo, su amor por el peligro casi llevó a un incidente trágico. La escena de la persecución en barco terminó con la salvación de Kuryakin. Los actores hicieron la escena bajo el agua. Para mantenerse en el suelo, Armie insertaba su pie en un peso especial. Cuando Henry agarró a Hammer, el actor debía soltar su ángulo y nadar hacia arriba. Pero el primer intento terminó con Cavill tratando de subir tanto a su compañero como al pesado peso a la superficie. Incluso Superman no pudo manejar la tarea y dejó ir a Armie. Afortunadamente, había buceadores listos que inmediatamente ayudaron al actor a llegar a la superficie. Sorprendentemente, este elaborado mundo diseñado, la exquisita edición y el ingenioso guión no dieron sus frutos en la taquilla. La película no recuperó su inversión y los contratos de los actores para una secuela fueron cancelados, pero no se desanimaron y continuaron buscando inversores junto con Guy Ritchie para la próxima entrega en la saga de agentes de UNCLE. Incluso antes de terminar de trabajar en las aventuras de espías del vaquero y el bolchevique en San Diego en la Comic Con, anunciaron la continuación de la historia de Superman. Zack Snyder y el guionista David Goyer renovaron el trabajo en la próxima entrega que unió a los dos principales héroes de los cómics de DC, Batman contra Superman. Se convirtió en el enlace para crear un universo como el de Marvel. Para ese entonces, Christopher Nolan había filmado la trilogía de El Caballero Oscuro y Christian Bale se había negado a interpretar a Bruce Wayne nuevamente a pesar de una propuesta de $40 millones. Fue reemplazado por Ben Affleck,
quien casi había tomado el asiento del director 3 años antes para El Hombre de Acero. Cavill y Affleck hicieron del gimnasio su hogar y lograron resultados increíbles. Ambos alcanzaron el pico de su forma física. Ben redujo su grasa corporal al 8%. Add muscle to your body, especially at my age. Y Henry pesó más de 200 libras. Yes, I love it. It's awesome. Las estrellas fueron unidas por Jesse Einsberg y Gal Gadot, quien, como Cavill, se convirtió en la primera actriz no estadounidense en interpretar a Wonder Woman. La filmación duró 7 meses, pero Henry no fue el personaje principal de la película. Tuvo solo 42 líneas y su tiempo en pantalla fue mucho menos que el de sus compañeros de set, ya que, además de los personajes de Affleck y Gadot, la película contenía a Aquaman interpretado por Jason Momoa y Flash interpretado por Ezra Miller. Curiosamente, la gira incluía la retroalimentación del público. Una gran crítica estaba dirigida hacia Superman y a la ceguera de las personas a su alrededor, que no parecían reconocer a la estrella del planeta tan solo porque utilizaba gafas. Para probar la plausibilidad de la transformación, Henry realizó un experimento. Usando una camiseta de Superman, se paró en Times Square bajo un póster de la película Batman contra Superman. And the other time was in a coffee shop where someone said, "Could you please stop taking photos?" Después de terminar de trabajar en la película, el actor esperó un año entero antes del estreno en los teatros. Debido a la abrumadora cantidad de gráficos por computadora, Zack Snyder le pidió al estudio que le diera más tiempo en la postproducción, momento en el que retrasaron el estreno nuevamente para no competir con la secuela de The First Avenger. En la taquilla, la película, que costó un poco más de $250 millones, recaudó más de $850 millones. Un éxito increíble empañado por las críticas y las bajas calificaciones de los espectadores. Y aunque Cavill y Affleck respondieron a sus críticos diciendo que la película fue creada para los fanáticos, no para los críticos, las reacciones genuinas a lo que sucedió inundaron toda la internet. Ese mismo año, Cavill trabajó con la Viuda Negra, Scarlett Johansson. Y no fue el tan esperado cruce de los universos de Marvel y DC, sino un comercial para la compañía de teléfonos china Huawei, donde competían solo en su capacidad para tomar fotos bonitas. Great working with Henry. I've actually surprisingly never met him before, and he's so great. He's such a relaxed, laid back guy. En 2017, Henry apareció en un drama de guerra biográfico llamado Sandcastle. El guionista Chris Rosner se inspiró para describir la experiencia de la guerra en Irak gracias a la película Platoon, dirigida por Oliver Stone. Netflix se interesó en el guión y compró los derechos, entregándoselo a Fernando Coimbra, quien se había demostrado a sí mismo mientras dirigía algunos episodios de Narcos. Fernando y Chris realizaron audiciones juntos. Para el papel principal eligieron a Nicholas Hoult, quien fue acompañado por Logan Marshall Green y, por supuesto, Henry. Sandcastle no resultó ser un éxito en Netflix y recibió una cobertura de prensa promedio. Los críticos se quejaron de que la trama era predecible e ingenua, aunque elogiaron el trabajo de los actores. Henry consiguió su próximo trabajo gracias a las redes sociales. En los comentarios bajo una de sus fotos en Instagram, encontró un comentario de Christopher McQuarrie que le ofrecía un papel en la próxima película de Misión Imposible. El actor aceptó y por segunda vez en su carrera interpretó a un agente de la CIA, aunque esta vez fue mucho más difícil. Ni Napoleón solo, ni siquiera Superman, lo habían preparado para la dificultad sin igual de las acrobacias de esta película. Y aunque es cierto que Tom Cruise ha demostrado muchas veces que está dispuesto a hacer acrobacias que incluso los especialistas experimentados no se sienten cómodos haciendo, nadie considera a sus colegas que tienen que hacer lo mismo. La famosa escena en la que saltan sobre París fue filmada en la vida real. Los únicos gráficos son las nubes y la vista sobre la ciudad, porque la ley francesa obligó al equipo a saltar en un desierto sobre Abu Dhabi. Cavill y Cruise ensayaron la escena en un tubo especialmente diseñado y luego, durante más de 22 días, hicieron 106 saltos desde 20.000 pies, alcanzando velocidades de hasta 200 millas por hora. En 3 semanas lograron obtener 3 tomas perfectas. Este es el ejemplo más extremo, pero no el único. Las escenas de lucha, la persecución en el helicóptero, caer desde el acantilado, bajar del techo del Grand Palais en París y, por supuesto, la recarga de los puños. Right, that's just awesome. Reloading his biceps. That was awesome. Antes de trabajar en Misión Imposible Fallout,
Cavill retomó el papel de Superman en la película La Liga de la Justicia. Desafortunadamente, sus escenas fueron cortadas y requirieron que volviera a filmar, pero los horarios chocaron, lo que hizo que Paramount le prohibiera afeitarse el bigote. Esto llevó a posiblemente la peor pieza de CGI en la historia del universo DC. Irónicamente, La Liga de la Justicia se pospuso por más de 10 años porque querían hacer una película donde la tecnología de computadora permitiera al director crear todo lo que había imaginado. Pero después de su lanzamiento, nadie notó las maravillas de la CGI. Todos los espectadores se concentraron en el labio de Cavill, que parecía tener vida propia. Una crítica extraña, tal vez esa era la fisiología normal para los residentes de Krypton. Es interesante que la CGI podría haber sido evitada si la entrega se hubiera filmado un poco antes, ya que hubo una pausa en la filmación de Misión Imposible Fallout durante 6 meses debido a la lesión de Cruise, lo que se incluyó en el corte final. Debido a esto, la película se estrenó en junio del 2018. Como de costumbre, le fue bien en la taquilla y casi llegó a los $800 millones, mientras que la parada de acrobacias imposibles y el elenco de actores garantizaron la aprobación de los críticos y los espectadores por igual. Okay, he is so talented that he can do that. I remember the time like I saw that tape, he did that, and here I was like, this is awesome. Ese mismo año, Henry finalmente se afeitó el bigote cuando filmó un comercial para Bose y se convirtió en el embajador de su nueva línea de gafas de sol. Al liberar el espacio bajo su nariz, dedicó un video de despedida en Instagram con el hashtag Shaped but Not Forgotten. He's really gone. I can tell you this though. I will remember him. Always. Otro evento en 2018 resultó ser un tremendo fracaso. Henry fue coaccionado a participar en el thriller criminal Night Hunter, donde fue acompañado por Ben Kingsley, Stanley Tucci y Alejandra Daddario. El elenco merecía estar en las carteleras de los cines, pero después del estreno en un festival de Los Ángeles, se decidió que se transmitiría en línea recibiendo solamente $300,000. Los críticos atribuyeron el fracaso al director y al escritor David Raymond, para quien fue su primer largometraje. Sin embargo, Henry ya había comenzado a trabajar en un proyecto que estaba destinado a tener éxito. Un año antes, en mayo del 2017, Netflix anunció que estaba preparando una adaptación de pantalla de las novelas de The Witcher de Andrzej Sapkowski. En cuanto Cavill se enteró de esto, comenzó a bombardear a los productores para obtener el papel de Geralt de Rivia. La principal causa de su interés fue el amor por los juegos hechos por CD Projekt Red Studios. Yes, I did. In fact, I played the video games before reading the books. Incluso antes de que la showrunner Lawrence Smith comenzara a escribir el guión, Henry la contactó varias veces. Su persistencia dio sus frutos y durante los siguientes 6 meses, Lauren escribió las líneas de Geralt con la voz de Henry en su cabeza. Audicionaron a 207 candidatos, pero nadie, excepto Cavill, parecía ser el adecuado. Así fue como el actor obtuvo el papel de sus sueños. Otra vez, Henry fue forzado a empujar los límites de su cuerpo. También tuvo que estudiar el arte del esgrima y durante los siguientes 6 meses estuvo constantemente rodeado de armas. Incluso en casa, no bajaba la espada. I think 3 swords where I lived. I had 4 at work. Wow. And it was just non-stop practice. La razón por la que tuvo que entrenar tan a fondo fue por la negativa de Cavill a usar un doble de acción. Cada acrobacia en la serie es hecha por el actor mismo. La filmación comenzó el 5 de noviembre del 2018 y continuó durante 8 meses. Después de 6 meses de entrenamiento intensivo, Henry se dio cuenta de que esto era solo la práctica antes de la verdadera dureza, porque ahora tenía que encajar sus entrenamientos después de 8 horas de filmación cada día para mantenerse en forma. Además, tomaba al menos 2 horas al día para maquillarse, y las lentes le dolían tanto los ojos que tenía que sacarlas cada 3 horas porque el dolor era insoportable. Según Henry, ninguna dieta, horario o ejercicio fue tan extenuante como las lentes.
La única cosa que fue peor fueron las escenas de desnudo para las que el actor tuvo que hacer una deshidratación de 3 días. Al final de la grabación, Henry estaba tan acostumbrado a su personaje de Geralt que menciona que le parecía más normal lucir como él con el maquillaje y la peluca y el vestuario que siendo él mismo. Por supuesto, una serie de televisión es muchísimo más que solo el actor principal. Solo la canción Toss a Coin to Your Witcher, que se transmitió en el segundo episodio de la serie, encabezó las listas internacionales y volvió loca a todo el internet. El actor que interpreta a Jaskier, Joey Betty, dijo que le duró la canción durante 8 meses en la cabeza y no podía quitarla de su mente. Tan pronto como las primeras imágenes de Henry en el disfraz de Geralt golpearon internet, Netflix recibió reacciones mixtas. Por supuesto, no pudo evitar la comparación con otro mundo de fantasía. Los fanáticos de los 7 reinos compararon la peluca de Cavill con otra, no menos famosa cabellera. Después de que The Witcher se estrenó en noviembre del 2019, tal vez la juxtaposición con Game of Thrones causó las críticas mediocres de los críticos. Los fanáticos de los juegos y novelas sobre Geralt de Rivia recibieron extáticamente la adaptación de pantalla, pero la mayoría de los críticos no sabían nada del mundo de Geralt. Docenas de reseñas fueron escritas por periodistas que ni siquiera habían visto todos los episodios. La narrativa no lineal que impresionó a los fanáticos confundió a los espectadores por primera vez. Pero al final de la primera temporada, todo estaba en su lugar y aquellos que llegaron al final superaron en número a los autores de críticas negativas. 4 días después de su lanzamiento, The Witcher se convirtió en el programa más visto en Netflix y en el mejor proyecto hecho por la compañía según los usuarios de IMDb. Incluso, 6 meses después, no había perdido su posición en las calificaciones populares y continuó atrayendo nuevos espectadores al servicio de streaming. Todo este trabajo dejó a Henry poco tiempo libre, por lo que en 2020 solo participó en un proyecto más, la adaptación de la película Enola Holmes, que cuenta la historia de la hermana de Sherlock y Mycroft Holmes, donde Henry interpreta a Sherlock. Henry está en conversaciones con Marvel Studios para asumir un papel completo, más allá de simples apariciones cameo. Este desarrollo sugiere una expansión significativa de su carrera dentro del universo cinematográfico de Marvel, siguiendo su breve aparición en Deadpool y Wolverine. Henry está listo para protagonizar la película de Voltron para Amazon MGM Studios, junto a la estrella previamente anunciada Daniel Quintoe. Este proyecto marca otra franquicia importante para el actor, siguiendo sus salidas del universo DC y The Witcher. Henry está programado para liderar el reinicio de la franquicia favorita de culto Highlander, dirigida por Chad Stahelski. La película está programada para comenzar a filmarse a principios del 2025 y promete profundizar en el significado de los personajes y sus pruebas. Henry está muy involucrado en el desarrollo de una serie de televisión en vivo basada en el popular juego de mesa Warhammer 40,000. La serie estará disponible en Amazon Prime Video y se describe como un lugar fantástico para comenzar nuestro universo. Henry está listo para protagonizar In the Grey, un thriller dirigido por Guy Ritchie. La película emparejará a Cavill con los veteranos de las películas de Ritchie, Jake Gyllenhaal y Eiza González, y se espera que siga a un grupo de personas que se unen para localizar una fortuna robada. Henry también está vinculado a protagonizar una adaptación de la novela romántica de Graham Simpson, The Rosie Project. La película se centrará en un profesor universitario que crea un cuestionario para encontrar la compañera perfecta, solo para conocer a una mujer que no cumple con sus criterios pero podría ser la pareja adecuada. En la actualidad, Cavill espera a su primer hijo con su pareja Natalie Viscuso. Este hito personal se suma a la ocupada vida profesional del actor. Y aunque esto apenas es un comienzo, la carrera de Henry Cavill nos demuestra un encuentro es suficiente para cambiar el rumbo de las cosas y que el viaje de 1000 millas empieza con dar el primer paso. Como puedes ver, no ha sido nada fácil para Henry Cavill llegar al lugar en el que está. Además de todo lo que él representa y de todos los corazones y suspiros que roba de su público, hombres y mujeres por igual, también nos deja la lección de que no debes de permitir nunca que ningún fracaso
sea el factor que te haga decidir de abandonar tus sueños. Si persistes con paciencia a través de los años, eventualmente las puertas del éxito se abrirán por ti. Así que gracias, Henry, por inspirarnos a todos. Espero que hayas disfrutado esta historia y por lo pronto nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal para que te sigan llegando más documentales como este con Adal Álvarez en Pop News. Me despido con una enorme sonrisa. Hasta la vista.